Bien, vamos a la carta, la primera carta, la segunda carta a los Corintios, a los tesalonicenses. Ustedes observan en la charla anterior, en el mensaje anterior, habíamos observado, queridos hermanos, que algunos estaban diciendo que la venida del Señor o que el día del Señor ya había ocurrido. Y eso era una mala interpretación, una falsa interpretación de lo que Pablo había enseñado. Después Pablo pasa a advertirles de que el día del Señor no había llegado ni ha llegado todavía, como sabemos, como lo hemos explicado. También los exhorta a retener la doctrina tal como fueron enseñados. 2.15, para iniciar vamos al capítulo 2, verso 15 de 2 a los Tesalonicenses. Vean ustedes conmigo. Así que, hermanos, estad firmes y retened las doctrinas como fuisteis enseñados, bien por palabras o por epístola nuestra. Es decir, Pablo manda una carta o manda una epístola. Entonces esa epístola tenía que ser leída a todos los hermanos, como lo hemos visto, y retener esa sana doctrina. Y lo bueno es que también para nosotros es como si Pablo nos hubiese mandado esta carta también a nosotros. Y nosotros debemos retener la doctrina tal y como Pablo la mandó. Porque Pablo escribió a la iglesia del Señor. Porque tenemos las epístolas judeo-cristianas, que son las de Pedro, la de Judas, la de Jacobo. Pero tenemos las epístolas a las iglesias mayormente gentiles, que son las de Pablo. Y nosotros tenemos que prestar debida atención a esa porque esa es primordialmente a nosotros. No significa que lo demás no sea palabra de Dios. Todo es palabra de Dios, pero hay cosas que son específicamente para nosotros a las cuales le tenemos que prestar debida atención. Y si ustedes observan, algunos, como hemos visto, algunos diciendo que la venida del Señor estaba cerca, no querían trabajar. Algunos vagos no querían trabajar y vivían de los demás. Y como les sigo diciendo, de la fuente, de la esencia, es lo que brota. Fíjense que para todo tiene un consejo, Pablo. Leemos desde el verso 6 hasta el verso 15 y prestemos debida atención a esto que Pablo nos va a decir. Que muchas veces nosotros queremos, en estos dos pasajes que vamos a ver ahora, en estos dos párrafos que vamos a ver ahora, primero del 6 al 15 y luego del 1 al 5. Van a ver ustedes que muchas veces nosotros cometemos el error de ser más buenos que Dios, más misericordioso que Dios, cuando en realidad nosotros teníamos que actuar tal y como Dios nos dice que tenemos que actuar. Fíjense, leemos primero desde el verso 6, capítulo 3, verso 6 de 2 a los Tesalonicenses. Pero os ordenamos, hermanos, y esto es una orden, en el nombre del Señor Jesucristo, que os mantengáis alejados de todo hermano que viva desordenadamente. Nosotros tenemos que comprender que Pablo está llamando hermanos a personas que están viviendo desordenadamente. Entonces Pablo aconseja a los hermanos en Tesalónica: mantengáis alejados de todo hermano que viva desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibieron de nosotros, no de mí, sino de Pablo. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Entonces aquí Pablo y todo su equipo se pone al frente para que imitemos lo que teníamos que imitar, lo que tenemos que imitar de Pablo y de su equipo. Y los tesalonicenses que lo tuvieron allí a Pablo, por mucho tiempo lo tuvieron allí enseñándoles, tenían que tomar como ejemplo
e imitar a Pablo, cómo se condujo, y eso lo pueden ver en la primera carta a los tesalonicenses, pueden ver desde el verso 1 al verso 12 del capítulo 2, cómo se condujo Pablo entre los tesalonicenses. El problema es que muchas veces no imitamos lo bueno, imitamos lo malo. Y tenemos que aprender a mirar cómo imitar a los que se conducen ordenadamente y no imitar o juntarnos con los que se conducen desordenadamente. Entonces Pablo les hace este encargo. Dice, pues no fuimos ociosos entre vosotros. Recuerdan que Pablo era hacedor de tiendas, hacía tiendas de cuero para morar, para vivir, quizás para los ejércitos, quizás para la gente de campaña. Entonces él trabajaba con sus propias manos. Sus propias manos le servían a él para sostenerse, aunque tenía toda la autoridad y el derecho de sostenerse por medio de las iglesias que él mismo había fundado. Sin embargo, él no lo hace. Miren ustedes. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día. De noche y día. Y de día. Para no ser carga a ninguno de vosotros. Él se pone como ejemplo, mostrando que tendría todo el derecho del mundo de haber sido una carga para la iglesia. Sin embargo, él no quiso ser una carga para la iglesia. Algo que muchísimos pastores tendrían que aprender. Dice, no porque no tenemos derecho, fíjense lo que dice Pablo, no porque no tenemos derecho, sino para que nos diéramos a nosotros mismos como ejemplo a vosotros, para que nos imitarais. De la esencia es lo que brota, de la fuente es lo que brota. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ese es un gran problema. Hoy en día, con los gobiernos que tenemos, alimentamos vagos. Dice, porque oímos que algunos entre vosotros viven desordenadamente. Qué feo, qué sensación fea es escuchar en la iglesia del Señor gente que vive desordenadamente. Y escuchar, porque no solo escuchamos nosotros, sino también el mundo lo escucha. Dice, no trabajando, sino entremetiéndose, que quien no trabaja, quien no se ocupa de lo suyo, se ocupa de los demás. Entonces lo mejor es que se ocupe de lo suyo cada uno, ¿no? Cuanto más nos ocupamos de lo nuestro, menos nos ocupamos de los demás. Y menos entremetidos somos. Dice, a los tales ordenamos y exhortamos por el Señor Jesucristo. Fíjense que no es un mandato de Pablo. Pone el Señor Jesucristo por delante. Que trabajando ordenadamente, ¿saben cuántos problemas tienen? ¿Saben cuántas empresas lo que menos quieren tomar es a cristianos? ¿Saben cuántas empresas no quieren saber nada con los cristianos? Cuando los cristianos tendríamos que ser los primeros en todos los grupos, los primeros que mostramos puntualidad, los primeros que mostramos obediencia. Obediencia. Les cuento una historia así muy rápida. Una empresa está tomando gente. Viene, se presenta uno con sus títulos, se presenta otro con sus títulos, se presenta otro con todas sus capacidades. Pero de pronto se presenta uno que le dice, ¿y usted qué sabe hacer? La verdad, dice, no sé hacer mucho, pero una sola cosa sé hacer, obedecer. Sé obedecer. Usted me manda, yo lo hago. Está contratado. Porque necesito gente que obedezca. No que tenga muchos títulos y que cuando uno nos manda a hacer algo, hace todo lo contrario. Necesito obedientes.
Y el gran problema que nosotros tenemos que aprender a ser obedientes. Obedientes, por supuesto, en cuanto lo que vamos a obedecer sea lo correcto. Porque los apóstoles dijeron, nos es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque si los hombres te quieren mandar a hacer algo que va en contra de Dios, está perfectamente bien respaldado por Dios para desobedecer. Pero mientras nosotros, sea en una cuestión de trabajo, ¿saben qué falta que hace que los cristianos seamos obedientes en nuestros trabajos? ¿Saben? Porque el nombre del Señor es el que está siendo exaltado en nuestras vidas. Yo soy independiente, trabajo independientemente, pero tengo gente a la que, si la gente quiere hacerlo así, de esta manera, bien, no hay ningún problema, lo hacemos así. Puedo a lo mucho aconsejarle otra cosa, pero si la persona insiste en que lo quiere así, así será, bajo su cargo, bajo su responsabilidad. Dice, y vosotros, hermanos, dice, que trabajando ordenadamente coma su propio pan. Qué maravilloso es que el pan en nuestra mesa nos lo hayamos ganado nosotros. Qué maravilloso es. Excepto cuando por cuestión de todo este desastre que hay en el mundo hoy, una persona se queda sin trabajo. No está hablando de esa persona, de una persona que se queda sin trabajo y está sin trabajo porque se quedó sin trabajo. Está hablando del que anda desordenadamente, no trabajando, sino entremetiéndose en las cosas ajenas. De ese tema. Dice, y vosotros, hermanos, que no os desalentéis haciendo el bien. Dice, si alguno no obedece a nuestra enseñanza por medio de esta epístola, a este señalad. Miren, ¿saben qué? Así, a este señalad. No quiero señalar a nadie para que no se sienta culpable. Pero a este señalad, dice. Dice, para no juntaros con él. Es duro lo que Pablo dice. Si alguno anda desordenadamente, no quiere trabajar, se entremete, está siempre entremetiéndose donde no debe, no se junten con ese. Señálenlo y no se junten con ese. Pero observen ustedes, dice, a fin de que sea avergonzado. No es para hacerle daño, es para que reflexione, para llamarle la atención. Dice, a fin de que sea avergonzado. Pero dice, pero no lo consideréis un enemigo, sino amonestadlo como a un hermano. Ahí está la clave. Muchas veces los hermanos son corregidos cuando los amonestamos en amor como hermanos. Ahora bien, eso es de la esencia, es lo que brota. Es decir, cuando una persona es vaga, lo que va a brotar es vagancia. A menos que sea avergonzada y se produzca un cambio en la persona. Pero mientras no se produzca un cambio en la persona, a este señaladlo y amonestadlo. Vamos al capítulo 3, verso 1 en adelante. Y de esto también tenemos que tener mucho cuidado. Fíjense las advertencias que Pablo, porque lo que nosotros estamos viendo ahora en cada epístola son las advertencias que Pablo hace. Segunda de los Tesalonicenses capítulo 3, verso 1 al 5. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea magnificada. Bueno, oremos los unos por los otros para que la palabra de Dios siga corriendo y sea magnificada. Porque aquí, desde el primero hasta el último, tiene la responsabilidad de la predicación del Evangelio, de que los demás entiendan que Jesucristo es Señor y Salvador. Dice, como también ocurrió con vosotros, y para que seamos librados de los hombres perniciosos y perversos, porque la fe no es de todos. La fe no es de todos. Entonces, ¿es de los perversos y perniciosos? No es de los perversos y perniciosos la fe. ¿Los perniciosos quiénes son? Los perniciosos son los malos, los que perjudican, los que son perjudiciales para la vida del Evangelio.
Dice, para que seamos librados de los hombres perniciosos y perversos, porque la fe no es de todos. Dice, pero fiel es el Señor que os afianzará y protegerá del mal. Del malo. ¿De qué malo? De lo que está hablando en los versículos anteriores. Dice, y confiamos en el Señor acerca de vosotros, de que hacéis y haréis lo que mandamos. Y el Señor dirija vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ser dirigidos, o nuestros corazones necesitan ser dirigidos en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo con respecto a todo este tipo de gente, malos y perniciosos, o malos y perjudiciales. Cuando hay gente que te está rodeando, que es perjudicial, ora para que el Señor te libre de esas personas. He hablado con algún joven aquí en la congregación, diciéndole, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si querés salir de donde estás metido, de ese ambiente donde estás metido, tenés que alejarte de esa clase de gente. Los malos y perniciosos, los malos y perjudiciales. Si hay alguien que está perjudicando tu vida espiritual, aléjate de esa persona. Aléjate de esa persona. Ven ustedes cómo cómo el Espíritu Santo a través de la vida de Pablo quiere cuidar la vida de cada uno de nosotros. ¿Y saben cuál es el mayor problema? Que nosotros no nos dejamos cuidar. No nos dejamos cuidar. Nosotros muchas veces como cabezones vamos y damos con la cabeza en la pared cuando ya nos advirtieron que no. Y 1000 veces Pablo advierte sobre este tipo de cosas. Y nosotros queremos ser muchas veces más buenos, más misericordiosos, más llenos de gracia que Dios. Cuando Dios nos hace una advertencia. Luego vienen los golpes, por supuesto. Y seguimos adelante. Vean ustedes, cuando Pablo escribe la primera carta a los Corintios, que es la que vamos a ver ahora en adelante, el libro 38, página 1289. Si ustedes van pasando las páginas, tienen 11 capítulos donde están para amonestar, para corregir y para exhortar a la iglesia por algunos desórdenes que se estaban dando. Ya hemos visto gran parte de los desórdenes que se estaban dando. Dice, pero luego tiene que, entre otras cosas, hacer una defensa de su apostolado. Si hay algo incómodo para un hombre de Dios, es tener que defenderse, o tener que defender su apostolado, como Pablo. No en mi caso porque no soy apóstol. Pero tener que defendernos, o tener que levantar ciertos argumentos, o decir ciertos argumentos es para defendernos. Pero fíjense ustedes, miren. Entre otras cosas, él tiene que hacer una defensa de su apostolado contra falsos apóstoles que estaban menospreciando el apostolado de Pablo. Y los corintios estaban cayendo en el engaño y aceptando a estos falsos apóstoles. Escribe primero a los corintios para tener que acomodar o ordenar, poner en orden muchos problemas, entre ellos matrimoniales, de divisiones, de disensiones, de contiendas, problemas con los dones espirituales, dándole más auge o más peso a los dones que menos tendrían que darle, y aplastar a los dones que en realidad tendrían que ser incentivados o mostrados. Problemas con que querían acallar a las mujeres en la iglesia, porque la iglesia calla a la mujer en la congregación cuando Pablo está mostrando lo contrario. Y cosas así, ¿no? Pero vamos a la segunda carta a los Corintios. Avancen al libro 39. Porque si tenemos que ver todas las advertencias que hay en primera de los Corintios, vamos a estar bastante tiempo. Pero vamos a primera de los Corintios. A segunda de los Corintios, capítulo 10. Segunda de los Corintios, capítulo 10, que es el que quiero tomar
o el que más resalta en este momento. Y acá Pablo tiene que hacer una defensa de su apostolado. Pero ¿por qué él tiene que hacer una defensa de su apostolado? ¿Contra quién? Contra falsos apóstoles. Contra superapóstoles, como le llama Pablo en la segunda carta a los Corintios. Pero ¿por qué tiene que hacer esa defensa? Como vamos a leer ahora, porque los que tendrían que haberlo defendido a Pablo, que eran los corintios, no lo defendieron. Entonces Pablo tiene que defenderse. Vea, segunda a los Corintios capítulo 10, versos 7 al 17. ¿Lo tienen todos? El capítulo 10 está después del 9. Del 7 en adelante. Dice: miráis las cosas según la apariencia exterior. La primera cosa que Pablo advierte. ¿Lo encontraron? 1313 la página. ¿Sí? Si a alguien le falta lente, le presto los míos. No veo yo. Bueno, veo yo. 10:7. Dice: miráis las cosas según la apariencia exterior. Gran problema tenemos, ¿no? Fíjense el llamado de atención que Pablo le hace a los corintios. Miran las cosas según la apariencia exterior. Porque Pablo no era buen mozo, porque Pablo era aparentemente pelado, chueco. O sea, miran todas las cosas según la apariencia exterior. Miráis las cosas según la apariencia exterior. Si alguno se ha persuadido de que es de Cristo, considere esto por sí mismo otra vez. Dice que como Él es de Cristo, así también nosotros. Es decir, si alguien se considera cristiano, también nosotros somos cristianos. Porque aunque me gloriara algo más acerca de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no seré avergonzado. Comienza su defensa. Dice: para que no parezca como si intentara atemorizaros por medio de las cartas. Pues las cartas dicen que algunos dentro de la iglesia, mayormente esos falsos apóstoles, dicen, son pesadas y fuertes. Claro, la carta que mandaba Pablo era pesada y fuerte, como la primera a los Corintios, y aparentemente hubo otra carta que no aparece en el canon bíblico. Dice, pues las cartas son pesadas y fuertes, pero la presencia corporal, es decir, cuando uno lo miraba a Pablo, lo veía a Pablo, débil, y la palabra despreciable. Fíjense cómo lo consideraban a Pablo algunos. La presencia de Pablo débil. No sé cómo sería el aspecto de Pablo, para que hubiera gente que le decía que su presencia era débil. Que cuando escribía era pesada la carta, fuerte, pero cuando se lo veía no era tan pesado ni fuerte, Pablo, ¿no? Y la palabra despreciable. En otra parte, el mismo Pablo dice que aunque soy tosco en la expresión, no lo soy en el conocimiento. Porque algunos de los corintios se inclinaban a Apolos, que era otro que había estado allí, porque era elocuente y poderoso en las Escrituras. Una persona que hablaba y convencía con sus palabras. Sin embargo, Pablo era todo lo contrario, era tosco en su expresión, pero no lo era en el conocimiento. Entonces la gente se confunde, mira las apariencias. ¿Y las apariencias? Venga. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Juzgáis según las apariencias, pero juzgáis con justo juicio. Dice, considere esto el tal. ¿Cuál el tal? El que dice que la presencia corporal débil y la palabra despreciable.
Dice que cuales somos en la palabra mediante las cartas, estando ausentes, tal cual seremos en hecho, estando presentes. Agarrate, Catalina, que viene Pablo. Dice, porque no nos atrevemos a clasificarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. No nos atrevemos. Fíjense ustedes el peso, la carga que Pablo tiene para tener que defender su apostolado. Y defenderlo delante de aquellos que tendrían que haberlo defendido, hermanos. Porque la iglesia de los Corintios fue fundada por él. Si la iglesia de los Corintios existía, era por Pablo. Dice, porque ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos, ¿ah?, y comparándose consigo mismos, dice, no son sensatos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmesuradamente, sino según la medida del límite que Dios nos asignó para llegar incluso hasta vosotros. Fíjense ustedes. Dice, pues no nos extralimitamos como si no llegáramos hasta vosotros. Pablo iba a llegar en algún momento hasta la iglesia de Corinto. Hasta vosotros, porque también hasta vosotros llegamos con el Evangelio de Cristo. No gloriándonos en trabajos ajenos. Recuerdan que Pablo dijo que él recorrió todo donde el Evangelio no había sido nunca predicado por nadie. Él nunca trabajó sobre el trabajo de otro. Él siempre trabajó sobre su propio trabajo. En todos los sitios que Pablo recorrió, nunca otro evangelista había pisado ese lugar. O sea, como decimos hoy en la jerga evangélica, no andaba pescando dentro de la pecera. O pescando peces de otros. O tratando de llevar a su molino su propia agua. El agua de otro. Dice, sino teniendo esperanza de que, al aumentar vuestra fe, seamos engrandecidos mucho más entre vosotros. Algo que estaba ocurriendo contrario a eso. En lugar de ser engrandecidos entre los hermanos, estaba siendo menospreciado Pablo. Dice, según nuestra regla, para anunciar la buena noticia en los lugares que están más allá de vosotros, sin entrar en terreno de otros, para gloriarnos de la obra ya hecha por otros. ¿Y saben lo que sucedía con estos falsos apóstoles, estos superapóstoles, como lo va a llamar Pablo más adelante? Se gloriaban en el trabajo de Pablo. Venían menospreciando a Pablo en el trabajo de Pablo. Pero el que se gloría, gloríese en el Señor, pues no es aprobado, y aprendan esta frase maravillosa, pues no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. La aprendemos de memoria. Pues no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr? ¿Que la gente nos alabe? ¿O hasta dónde tenemos que llegar? A que la alabanza venga de parte del Señor. Si la gente nos quiere o no nos quiere es otro problema. Pero lo importante es que podamos estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Amén? Vamos al capítulo 11, verso 1 al 7. Porque seguimos hablando acerca de esto, de la esencia, es lo que brota. Si alguien está menospreciando el trabajo de otro o la persona de otro, hay un problema en su corazón. Y muchas veces puede ser envidia, muchas veces puede ser celos. Yo no tengo nada que envidiarle a nadie. Y si alguien me envidia a mí, tiene un problema, porque no sé qué me puede envidiar. Fíjense, entonces. Ojalá me soportarais un poco de insensatez. Fíjense ustedes cómo se empieza, cómo se siente incómodo. Se siente insensato, pero dice, ojalá me soportarais un poco de insensatez. Pero en verdad, soportadme. Pues os celo con celos de Dios. ¿Por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué?
qué Pablo tiene que defender su apostolado? Por el bien de los hermanos, no por el bien de él. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden cuál es el tema? Porque los hermanos tendrían que haber defendido a Pablo de esa gente que estaba hablando mal de él. Los hermanos de su congregación, de las congregaciones, tendrían que haber defendido a Pablo. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? Había divisiones, unos se iban para un lado, otros se iban para otro, uno le gustaba, uno no le gustaba el otro, entonces se dividía la iglesia y dice, os celo, con celo de Dios. Los celos de Pablo no eran sus propios celos, eran celos de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia se hace daño a sí misma, hermanos. Cuando hay divisiones en las iglesias, se hace daño a sí misma. Y mayormente cuando no nos defendemos entre nosotros. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el mundo defienda a la iglesia? El mundo nunca va a defender a la iglesia. De hecho, estamos contra el mundo. Y el mundo contra nosotros. Pero claro, entre nosotros nos peleamos. Hay disensiones, hay desacuerdos, peleas constantemente. Cosas que van, cosas que vienen. No nos entendemos, hay desacuerdos. No nos defendemos entre nosotros, el mundo se nos mete dentro de la iglesia. Porque os desposé con un solo marido para presentarlos ante Cristo como una virgen pura. Pero temo que de algún modo, así como el Ofidio, miren, así como el Ofidio con su astucia engañó por completo a Ava o Eva, allí en el huerto del Edén, así vuestros sentidos son extraviados. Observen ustedes la atención que tenemos que prestar constantemente a la antorcha que alumbra en lugar oscuro, a la profecía más segura, a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los sentidos no sean extraviados por causa. Ustedes saben que el enemigo sutilmente habla al oído y nosotros muchas veces prestamos atención a ese extravío y somos desviados poco a poco. Y prestemos atención a esto porque esto lo tenemos que tener claro todos. Fíjense, ¿por qué? Porque la única forma en que nosotros podemos discernir si lo que viene de Dios o viene de otro lado es cuando entendemos lo que está diciendo la Escritura. Entonces dice, pero temo que de algún modo, así como el Ofidio con su astucia engañó por completo a Ava, así vuestros sentidos sean extraviados de la pureza y castidad debida a Cristo. Pureza y castidad debida a Cristo. Porque en verdad, si el que viene proclama a otro Jesús al cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, ¿cuál es el espíritu que nosotros recibimos? A ver, ¿cuál es el espíritu que nosotros recibimos? El Espíritu de Dios. O recibís otro espíritu. Entonces, cuando hay discernimiento en nuestras vidas por causa del uso de los sentidos agudizados por la palabra de Dios, cuando viene otro espíritu, viene otra cosa contraria a lo que Dios quiere, enseguida discernimos. Enseguida discernimos. Por eso es tan útil la enseñanza, hermanos. Por eso es tan útil la enseñanza. Yo crecí en el Evangelio entre gente, hermanos, que menospreciaban a los maestros. Yo estuve sentado, y soy testigo, sentado entre dos supuestos líderes en un congreso, que cuando venían los profetas y decían un montón de cosas, todo el mundo se aplaudía y se ponía de pie y lloraba y gritaba. Pero cuando venía un maestro a enseñarle, ¿saben qué decían estos dos personajes, supuestos líderes, pastores? Ahí viene el aburrido de este viejo. Pero cuando yo escuchaba la sabiduría con que ese hombre hablaba, ¿saben las cosas que yo aprendí, que después las puse en práctica en mi vida? Las cosas que yo aprendí de esos aburridos maestros. Puedo recordarlos, pasaron 20 años, puedo recordarlos con nombre y apellido a los maestros. Puedo recordarlos con nombre y apellido, y se los puedo decir.
¿Saben qué feo que es para alguien nuevito estar sentado entre dos personas a las cuales uno tomaba como referencia escuchar eso? Necesitamos maestros. Necesitamos maestros. Hombres y mujeres que se ponen, que pelan sus rodillas y que queman sus pestañas leyendo las Escrituras para que nos enseñen. Porque la iglesia está siendo engañada en todas las áreas porque no hay maestros que se queman las pestañas. Y el apóstol Pablo era un maestro a los gentiles, un maestro a los gentiles. Y ni vos ni yo somos judíos, somos gentiles, maestros a los gentiles. Maestros que imiten a Pablo. ¿Por qué? Porque de la esencia, de la fuente, es lo que brota. Dice, u otro dice, el cual no recibís, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportáis. Vean. Porque considero que en nada he sido menos que los superapóstoles. Esta expresión en el griego no está en ninguna otra traducción, hermanos. Solo en la cuarta edición. Superapóstoles. Pues aunque sea tosco en la expresión, vean lo que dice Pablo del mismo, aunque sea tosco en la expresión, quizás probablemente no tenían la facilidad de palabras como la tenía Apolos. ¿Quién sabe? Pero era tosco en su expresión. Quizás era tosco también en su apariencia. No lo soy en el conocimiento, dice Pablo. Y en todo lo hemos dado a conocer de todas las maneras a vosotros. Pablo no se guardó nada, hermanos. Pablo no se guardó nada, como ningún hombre o mujer que cele con celo de Dios a los hermanos se debe guardar nada de lo que Dios le enseña. Todo debe ser volcado en los hermanos. Todo tiene que ser para edificación de los hermanos en la iglesia. Y todos tenemos que edificarnos unos a otros. Dice, o cometí un pecado humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos, porque os anuncié de balde el Evangelio de Dios. Hasta allí. Ahora, vean desde el verso 12 al verso 15. Salten unos versículos y vean desde el verso 12 al 15. Dice, pero lo que hago, lo seguiré haciendo, dice Pablo. Bueno, en realidad le importaba poco lo que decían. La defensa la tiene que hacer por los propios hermanos, pero no por él. Porque él sabía quién era y sabía como todos los que sabemos quiénes somos y tenemos identidad en Cristo, no necesito defenderme, sé quién soy. A veces tenemos que hacer ciertas cosas o defender ciertas cosas por el bien de los hermanos, pero nada más. Pero lo que hago lo seguiré haciendo para quitar el pretexto de quienes desean un pretexto para ser reconocidos iguales a nosotros en aquello en que se glorían. ¿Quién se puede comparar a Pablo? ¿Quién podía compararse a Pablo por más que fueran los superapóstoles estos? Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus servidores, no está hablando que son servidores de Dios, está hablando de servidores de Satanás. Dice, si también sus servidores se disfrazan como servidores de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Tenemos una impresionante advertencia contra las cosas que quieren atacar a la iglesia. Hermanos, no siempre los ataques vendrán de afuera. Muchos de los ataques vendrán de adentro mismo. Por eso tenemos que guardarnos nosotros, prestar atención, cuidarnos nosotros.
y cuidar nuestra propia vida. Cuando nosotros decimos, hermanos, cuando oren, oren primeramente por sus propias vidas, por sus propios corazones. Oren para que realmente estén alineados a la voluntad de Dios, para que el día de mañana por alguna cuestión de pronto brote algo que puede destruir su propia vida y la vida de los que están alrededor. Vean ustedes. Los que dicen ser apóstoles, vean lo que Pablo sufrió y se siente insensato al tener que defenderse cuando ellos mismos tendrían que haberlo defendido. Segunda a los Corintios 11, 16 al 33. Y con esto quiero terminar. ¿Por qué quiero leer esto? Es extenso, pero ¿por qué lo quiero leer? Porque si alguno dice ser apóstol, si alguno dice ser un super ungido, tendríamos que ver si están viviendo las cosas que Pablo vivía. Dice, otra vez digo, nadie me tenga por insensato, pero si no, por lo menos, soportadme como a un insensato, para que yo también me pueda gloriar un poco, dice Pablo. Claro, si los otros se gloriaban, ¿cómo se va a poder gloriar él? Sin embargo, él se siente insensato gloriándose. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como si fuera necio. ¿Ven? Con la confianza de tener de qué gloriarme. ¿Ven? Pablo dice, tengo de qué gloriarme. Si yo quiero gloriarme en algo, tengo de qué gloriarme. Fíjense. Bien. Puesto que muchos se glorían en la carne, yo también me gloriaré. ¿En qué me gloriaré? En la carne. Dice, porque de buena gana toleráis a los necios. De buena gana toleráis a los necios. Fíjense ustedes. La iglesia de Corintios toleraba a los necios. Dice, siendo vosotros cuerdos. Dice, porque soportáis si alguno os esclaviza. Página 1314, 11, 20 vamos a leer ahora. Porque soportáis si alguno os esclaviza, si alguno os explota, si alguno se aprovecha de vosotros, si alguno os trata altivamente. Lo soportáis. Es doloroso para Pablo, que es Pablo no queriendo ni esclavizar, ni tratar altivamente, ni explotar, ni aprovecharse de los hermanos, ve que los hermanos están permitiendo, están tolerando a los que están haciendo esto con ellos. Y los están tolerando. Dice, si alguno os abofetea, para vergüenza mía digo que nosotros hemos sido débiles, pero en lo que otro se atreva, hablo con insensatez, yo también me atrevo. Vean ustedes, y acá saca la chapa según la carne, acá saca la matrícula, como el doctor que pone la chapa en la puerta para decir que es doctor. Él saca la chapa, pero según la carne. Dice, si algunos, fíjense ustedes que él dice, puesto que muchos se glorían en la carne, yo también me gloriaré, dice. ¿Quieren saber? ¿Quieren ver quién soy? Miren, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también, dice Pablo. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, dice Pablo. Yo más. En trabajos, muchos más. En cárceles, mucho más. Vean el currículum de Pablo. En azotes, más severamente. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos 1, es decir, 39 para no llegar al límite. 3 veces fui azotado con vara. 1 vez fui apedreado. ¿Se acuerdan en Listra cuando lo dieron por muerto? Dice, 1 noche y 1 día he pasado en lo profundo. En viajes muchas veces. En peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi raza, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad,
peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo duro y fatiga, en noches en vela y muchas veces, en hambre, en sed, en ayunos, repetidamente, en frío y desnudez. Miren el currículum de Pablo. Aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. Miren el peso de este amado hermano Pablo. Encima de todo lo que tenía que sufrir y de todo lo que sufrió, dentro suyo se agolpaba esa solicitud por las iglesias. Por eso cuando él sentía, cuando él veía o escuchaba algo sobre alguna congregación o alguien que estaba queriendo introducir una falsa doctrina contraria a lo que él había enseñado, enseguida él, si no podía ir, mandaba a alguien con una carta. O si no, mandaba a alguien, como por ejemplo a Timoteo, que lo dejó en Éfeso para que pusiera en orden algunas cosas. O a Tito en Creta, para que pusiera en orden algunas cosas. Porque dentro suyo estaba la solicitud por los hermanos. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia? Si es propio gloriarse, me gloriaré en las cosas de mi debilidad, dice. El Dios y Padre del Señor Jesús, quien es por siempre bendito, sabe que no miento. En Damasco, y esto fue vergonzoso para él, de hecho por eso lo resalta aquí, por eso lo pueden ver ustedes en el libro de los Hechos, lo cuenta él como algo que le causó vergüenza en ese momento. Dice, en Damasco, el gobernador del rey Aretas vigilaba la ciudad cuando él estaba en Damasco, cuando él se convirtió al Señor, enseguida entró a Damasco, enseguida estaba en Damasco él, predicando el Evangelio enseguida, pero lo persiguieron de tal manera que cerraron las puertas en la noche y lo que querían era matarlo. Entonces dice, el gobernador del rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado en un canasto desde la ventana del muro y escapé de sus manos. Fíjense ustedes la carga de Pablo siendo el apóstol y de la estatura y de la autoridad que tenía, tener que ser descolgado en un canasto por el muro para escapar de las manos del gobernador del rey Aretas. Es doloroso, ¿no? Para un hombre como él es doloroso. Fíjense ustedes. Estos hermanos, miren ustedes en el capítulo 12, dice, él se ve obligado a revelar cosas que de otra manera no lo hubiese hecho. Pablo jamás hubiese dicho todas estas cosas si no se hubiese sido obligado a hacerlo. Segunda a los Corintios, ahí, capítulo 12, verso 1 al 3. Miren. Dice, verso 12:1. Ciertamente gloriarse no es provechoso. ¿Para quién es provechoso gloriarse? Porque no es provechoso ni siquiera para la misma persona que tiene que gloriarse. No es provechoso para nadie. Gloriarse de sí mismo es más tomado de soberbio, orgulloso, arrogante. Pero él tiene que hacerlo. Dice, ciertamente gloriarse no es provechoso, aunque es necesario. Vendré pues a las visiones y revelaciones del Señor. Entonces aquí va a mostrar algo que ahora ya no es en la carne, ya ahora es espiritual. Y si alguien tenía estatura espiritual era Pablo. Fíjense ustedes lo que va a comentar él, que probablemente allí vio realmente y le fueron reveladas cosas como la carta a los Efesios o la carta de Éfeso, que es la estatura, el lugar de la iglesia en el mundo, y la carta a los Colosenses, que es ver a Cristo mismo como cabeza de la iglesia. Cosas así probablemente le fueron reveladas en este momento. Miren. Dice, vendré pues a las visiones y revelaciones del Señor. ¿Vieron todos esos que se
glorían de las revelaciones y de las visiones que ven, que cuánto de ello hay cierto. ¿Vieron todos esos que dicen que fueron llevados al infierno, que fueron llevados al cielo? Sin embargo, Pablo dice, sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, Él no sabe si fue llevado en el cuerpo o fue llevado solamente en espíritu, Él no lo sabe, pero dice, el tal fue fue arrebatado hasta el tercer cielo. Fíjense ustedes, queridos hermanos, que él está hablando en tercera persona, no está hablando, tratando de no hablar de sí mismo, pero está hablando en tercera persona. Dice, y sé del tal hombre, si en el cuerpo o aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Palabras que ni siquiera le fueron permitidas a Pablo expresarlas cuando volviera. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo no me gloriaré sino en las debilidades. Aunque si quisiera gloriarme no sería insensato, porque estaría diciendo la verdad. Pues diría la verdad, pero me abstengo para que nadie me considere por encima de lo que ve en mí, u oye de mí, aún con la grandeza de las revelaciones. O sea, para que nadie de pronto por las revelaciones que ha tenido, por las visiones que ha tenido, alguien lo considere más alto de lo que debe hacer. Pero él comenta esto porque está defendiendo su apostolado. Ahora lo van a ver más adelante. Dice, por lo cual, para que no me enaltezca, fíjense ustedes lo que Dios hace con Pablo, a veces nosotros decimos, nosotros vemos a veces el producto terminado, y nosotros vemos esas personas, las cuales son para nosotros como referentes, pero tenemos que ver por dónde han pasado, lo que han tenido que vivir. Si nosotros queremos ver la estatura espiritual de Pablo y queremos ver lo que Pablo era, tenemos que ver lo que él sufrió y lo que Dios hizo con él. Permítame decirle, cuanto Dios más te da, Dios más te demanda. Cuanto más tengas, más te será demandado. Porque cuando vos tenés que ser administrador de lo que Dios te da. Y en muchas oportunidades Dios te da más y va a haber un aguijón en tu vida que te va a permitir mantenerte humillado para que no te enaltezcas. Entonces Dios hace esto con Pablo. Dice, por lo cual para que no me enaltezca, tenía con qué enaltecerse si quería Pablo. Fue llevado al tercer cielo, le fueron mostradas cosas que ni siquiera le era dado permiso a expresar, cosas que ni siquiera ningún hombre en la tierra, ni antes ni después, había escuchado, solamente el Señor Jesucristo, ¿no? Dice, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofé. Es decir, había un demonio. Algunos dicen que era un problema en los ojos, otros dicen que era epilepsia. La verdad que no lo sé, pero había un problema en su carne, en su cuerpo, que lo mantenía humillado, que quizás también lo avergonzaba. Quizás podía ser epilepsia o algún problema en los ojos, como parece decir allí en el libro de los Gálatas. No, son conjeturas, pero algo pasaba en su humanidad que lo mantenía humillado y lo mantenía hasta avergonzado muchas veces. ¿Por qué? Dice, por esto, dice, Satanás, un mensajero de Satanás que me abofetee. Es decir, había un demonio que constantemente venía y lo abofeteaba. A fin de que no me enaltezca. Por esto, 3 veces rogué al Señor que se alejara de mí. Y me ha dicho, mi gracia te es suficiente. Porque el poder es perfeccionado en la debilidad. Es decir, ahora lo que Pablo va a decir, perfectamente. Dice, por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que resida en mí el poder de Cristo. Cuanto más débil soy, más fuerte soy. Cuanto más débil soy,
el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Dice, por lo cual me complazco en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y angustias por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Wow. Me he hecho insensato. Vosotros me forzasteis. Dice, me he hecho insensato, dice. Va terminando su defensa. Me he hecho insensato. Vosotros me forzasteis. ¿Por qué? Pues yo debía ser alabado por vosotros. Yo debía ser alabado por vosotros. Dice, porque en nada fui menos que los superapóstoles, aunque nada soy. En verdad las señales de apóstol fueron hechas entre vosotros con toda paciencia, con milagros y prodigios, con poderes sobrenaturales. ¿Por qué? ¿Qué cosa hay en la que fuisteis inferiores a las demás iglesias? ¿Por qué están menospreciando mi apostolado? Está diciendo. ¿En qué fueron ustedes menos que las demás iglesias? ¿Qué tiempo le dediqué menos a ustedes que a los demás? Dice Pablo. Sino en que yo mismo no os fui una carga, dice Pablo. Perdonadme el agravio. Miren cómo termina. Por supuesto, después continúa, ¿no? Y los está preparando para una tercera visita. Pero fíjense ustedes, de la esencia, queridos hermanos, es lo que brota. Del corazón es lo que brota. Si algo tienen que cuidar, hermanos, si algo tenemos que cuidar, hermanos, es la fuente. Porque de ninguna fuente de agua salada pueden esperar agua dulce. Entonces, si alguien es esencialmente, en esencia, es malo, es lo que va a brotar. Lo que va a brotar es malo. Nunca esperen algo bueno de alguien malo. No lo esperen. A menos que por el poder de Dios esa persona sea transformada. Yo terminaré aquí porque tengo muchísimo más todavía para poder hablar. Pero cuiden su corazón, hermanos. Recuerden esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él brota la vida. Y cuando habla de corazón no está hablando del órgano que bombea sangre, está hablando de tus entrañas, de tu interior, desde allí de donde brota todo, de donde la fuente brota todo. Jesús dijo, el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas. El hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Amén. Oramos. Ponemos en pie, por favor. Maravilloso papá, gracias. Gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por habernos cuidado, habernos guardado. Realmente, Señor, sin duda, cuando tuvo que defenderse Pablo se sintió insensato. Y como muchas veces cuando tenemos que defendernos o defender algo, nos sentimos insensatos, nos sentimos necios por tener que defendernos. Pero realmente muchas veces tenemos que defendernos por el bien de la iglesia, por el bien de los hermanos, y ni siquiera por el bien nuestro, Señor. ¿De qué serviría defendernos a nosotros mismos si sos vos quien nos defiende constantemente? Sin embargo, Señor, por el bien de tu iglesia, Dios mío, realmente ayúdanos a cuidarnos unos a otros, a cuidarnos unos a otros, porque nos necesitamos. Porque un día, Señor, aquello que nosotros menospreciamos hoy, lo necesitaremos mañana. Y qué vergüenza, Señor, cuando habiendo necesitado o habiendo tenido que apreciar, menospreciamos, para luego tener que apreciar lo que menospreciamos antes. Señor, ayúdanos a que realmente podamos apreciarnos unos a otros, valorarnos unos a otros, instruirnos unos a otros, cuidarnos unos a otros. Porque si tu iglesia no se cuida a sí misma, el mundo no nos va a cuidar, el diablo no nos va a cuidar. Ayúdanos. Gracias por mis hermanos, gracias
porque hemos podido compartir las bellezas de tu palabra, las advertencias que hasta ahora el apóstol Pablo va haciendo y todavía todo lo que nos queda. Gracias, papá, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Guarda tu iglesia en el hueco de tu mano. Guarda tu iglesia, cuídala, protégela. Protégenos. Protege a tu iglesia aquí en la ciudad de Verónica, Señor. Toda tu iglesia, las distintas congregaciones, guardalas, cuídalas, protégelas. Y ayúdanos, Dios mío, a que definitivamente podamos entender, Señor, que estamos todos para edificarnos unos a otros. Ayúdanos, asistirnos. En el nombre dulce y precioso de Jesús, despedinos en tu paz. Cuidanos en toda esta semana. Y ayúdanos para que vos seas prioridad. Vos y tu palabra sea prioridad en nuestras vidas. Alabo tu nombre, Señor. Y ayúdanos a tomar las decisiones correctas, las mejores decisiones. Gracias, maravilloso papá. En el nombre dulce y precioso de Jesús oramos para que seamos fortalecidos por tu poder en nuestras debilidades. En el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén.